personales. La cuestión es quién entra para tributar eso. Claro, porque hay un piso para tributar y ese piso no lo actualiza la AFIP. Entonces más y más gente, acá tenemos algunas placas para... Van cayendo, van pasando. Claro, van entrando en la cascada de tener que pagar bienes personales. Pagan quien tenga un patrimonio superior a 2 millones. Para que te ubiques, son, al cambio oficial del dólar, serían unos 20.000 dólares. 2 millones de pesos. Atención, este piso no se actualizó. Seguimos con la... A ver, la próxima. Hace 10 años, 2 millones era un montón. Ahora 2 millones no es tanto dinero. Un auto, hay autos que valen 2 millones de pesos y mucho más también. Entonces está exceptuada la vivienda propia. Esto no paga bienes personales desde la última reforma. Ahí está, queda alcanzado quien tenga un auto. Por ejemplo, un auto no tan caro, por ahí una camioneta de trabajo. Claro, no tiene que ser un auto último modelo. No. Una camionetita de trabajo, 2 millones. O quien tiene, por ejemplo, un depósito en el banco. Iván Sasovsky es tributarista. Iván, gracias por atendernos. Hola. Muchas gracias por el contacto. Un placer para mí. Con Adrián, por lo menos como contribuyentes, nos asoma injusto esto, Iván. Sí, a ver, suena injusto como suena injusto la inflación en el sistema tributario. Obviamente que es el principal problema que tenemos. El impuesto sobre los bienes personales en su momento había sido considerado el impuesto en la riqueza en la década del 90 y por atrasos en la falta de actualización por inflación que hubo en nuestro país durante mucho tiempo, de mentirnos con esa variable, gran parte del sistema tributario se atrasó y claramente los mínimos no imponibles ya no representan la misma manifestación de riqueza que lo hacían antes. Entonces, hoy por hoy, una persona que apenas se encuentra en la clase media, que apenas puede tener un patrimonio muy acotado, ya tributa este impuesto. Eso termina afectando la contribución de este sujeto Iván, a los impuestos nacionales y se genera un efecto distorsivo, ¿no? Iván, muchísima más gente va a quedar entonces alcanzada con un piso tan bajo de 2 millones. Mucha gente va a quedar alcanzada. ¿Cuál debería ser el límite ahora si se hubiera hecho bien la escala de actualizaciones? ¿En cuánto dinero debería estar? Mira, si nosotros tomamos en cuenta los datos estadísticos y lo que pasa en el resto de la región, recordemos que el impuesto sobre los bienes personales, como existe en la Argentina, no existe en ninguna otra parte, porque en la Argentina no se permiten deducir deudas. Entonces, claro, si esta persona de la que ustedes hablaban se compraba un auto y se endeudaba, su patrimonio es cero para la adquisición de ese bien, y en la Argentina tributa. Pero yendo a tu consulta, en la década del 90, cuando se creó esto, el mínimo no imponible era poco más de 100.000 dólares. Entonces, si nosotros extrapolamos eso, claramente no tiene nada que ver estos millones de pesos con lo que representan esos 100.000 dólares. Sí. En plena pandemia, en este desastre espantoso, ¿el fisco, el Estado, nos ha perdonado algún impuesto? No, ninguno. Y es más, se crearon impuestos como nunca antes en la historia, en la peor crisis de la Argentina, la peor crisis económica. El día de ayer, sin más, se aprobó un incremento de los salarios del sector público y un incremento del impuesto a las ganancias que van a estar en su tope máximo de toda la historia, digamos. Entonces, claramente hay una desconexión entre los gobernantes que generan los impuestos y el sector privado que termina sosteniendo el sector público, ¿no? Esa puja es muy fuerte. Iván, ¿se puede esperar que mucha gente vaya a litigar? Porque el pobre trabajador que por ahí tiene 2 millones tiene que salir a contratar a un abogado, litigar. Dice, ¿le va a dar para litigar o va a terminar pagando? A ver, la Argentina, el principal problema que se genera con esto del impuesto sobre los bienes personales es que el litigio de impuestos al patrimonio claramente es mucho más complejo que de otros impuestos. Bueno. Pero sí, o sea, la única vía que uno tiene respecto a este tipo de situaciones tan complicadas para el contribuyente es recurrir a la justicia. Y lo que tiene que hacer es probar la confiscatoriedad. Recordemos que esto no diferencia bienes productivos de otro tipo de bienes que se tengan para el consumo o bienes de lujo de alguna forma. No distingue nada. Entonces una
una persona que actúa, digamos, como vos decías, con una camioneta para poderte dar un servicio de flete, que a su vez puede llegar a ser monotributista, tienen que pagar este impuesto a los ricos. Realmente esto no tiene ningún tipo de sentido. El sistema tributario refleja lo que somos como país, y refleja que estamos totalmente extraviados en este tema. Muy clarito. Impuestos pegan los más pobres. Sí. Iván Sasovsky, tributarista, muchas gracias. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego.